Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Dios lo bendiga, mi hermano y mi hermana. Estamos contentos de estar otra vez acá con ustedes, pudiendo compartir la palabra de Dios. Hoy traemos un tema interesante, un tema necesario para poder comprender, para poder entender y para poder estar firme para los últimos días. El tema que tenemos para hoy, mi hermano y hermana, se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es Babilonia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es Babilonia. Un tema muy importante que vamos a estudiar con la ayuda de Dios en los siguientes minutos, en la siguiente hora. Antes de estudiar o antes de empezar con el tema, quisiera leer una cita que se encuentra en Maranata, el Señor viene, capítulo Dios guiará a su pueblo. Nos dice la cita: Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Nos dice que Dios tiene una iglesia en la tierra. No nos dice que Dios tiene varias iglesias, 2 iglesias, 3 iglesias, 4 iglesias. Nos dice que Dios tiene una iglesia en la tierra. Testimonios para los ministros. El capítulo se llama La iglesia remanente no es Babilonia. Un título que dice la iglesia, la luz del mundo, nos dice en la página 42. Dice, aun cuando existan males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, dice que hay males en la iglesia, existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo. O sea, la iglesia va a estar con males, dice, hasta el fin del mundo. La iglesia, en los últimos días, ha de ser luz al mundo que ha sido mancillado, desmoralizado por el pecado. La iglesia, aunque es débil y defectuosa, necesita ser reprobada, amonestada, aconsejada, dice, constituye el único objeto en la tierra con el cual Dios otorga su suprema consideración. Dios, mi hermano y hermana, tiene una iglesia en la tierra. Este estudio, mi hermano y hermano, vamos a ver que la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. Es la iglesia, la última iglesia que Dios tiene en la tierra. Vamos a elevar una oración al cielo y le pido a usted si puede y si es posible que me pueda acompañar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más porque tú, Señor, nos tienes con bien y nos traes para poder predicar un mensaje, Señor, una verdad presente para el tiempo presente. Estamos en los últimos tiempos, los tiempos se han acortado, tu venida, tu segunda venida está más cerca aún que nunca y vienen situaciones difíciles, crisis y cosas, Señor, que van a suceder antes de la segunda venida en la tierra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a poder entender por medio de la profecía, por medio de tu palabra, Señor, de esos eventos, Señor, y poder estar preparados para cuando tú vengas podamos ser llevados. Si estamos o hemos muerto, Señor, que seamos resucitados en tu segunda venida, y si estamos vivos, Señor, que podamos ser transformados y juntamente con los muertos ser llevados allá al cielo. Te pido que bendigas a cada oyente, Señor, y que tú puedas poner tu Espíritu Santo, Señor, cada persona que nos ve por medio de Radio Costa Rica, por medio de Canal 19, Canal 54, que nos ve por medio de Facebook, YouTube o por medio de la edición, Señor, de internet, Señor, que tú puedas bendecirlos, Señor, y puedas estar con ellos, Señor. Que mis palabras, Señor, sean tus palabras, Señor, que no hable lo que yo pienso, Señor, sino que pueda leer directamente tu palabra, Señor, lo que tú
tienes establecidos y has dejado escrito para tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hoy preparados, mi hermano y hermana, para poder estudiar este tema, un tema interesante, un tema importante. Leímos la cita donde dice que Dios tiene una iglesia. Siempre, siempre, en toda la historia de la humanidad, Dios ha tenido un pueblo, ha tenido una iglesia. En el tiempo de Israel, Israel era el pueblo de Dios. Y aunque había muchos pueblos alrededor de Israel, y en esos pueblos que no eran el pueblo de Dios, habían personas que amaban a Dios y personas que llegaron al conocimiento, personas como Naamán y otro tipo de personas. Naamán fue curado de la lepra y llegó a ser parte del pueblo de Dios. Personas como el rey Nabucodonosor en Babilonia. También habían personas que estaban o eran o llegaron a ser parte del pueblo de Dios y no eran personas que eran del pueblo de Dios, no eran israelitas, no eran judíos, no eran de este pueblo de Dios. Sin embargo, Dios tenía un pueblo y era el pueblo de Israel. Y con el tiempo, mi hermano y hermana, Dios ha tenido un pueblo, una iglesia en toda la historia. Hay personas que aman a Dios, personas que buscan a Dios, personas que Dios también los llama a su pueblo, fuera de su pueblo, fuera de su iglesia. Pero Dios tiene una iglesia en todos los tiempos y esta no es la excepción. Estamos en el tiempo del fin y Dios también tiene una iglesia en este tiempo, la iglesia adventista del séptimo día. Nos dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14 y versículo 15. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15. Y dice: te escribo con la esperanza de ir pronto a verte si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Dice que usted debe saber cómo conducirse en la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. O sea que Dios tiene una iglesia que lo representa en cada tiempo, y dice que esa iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, esa iglesia es la que tiene la verdad, la que predica la verdad. Y hoy, en estos tiempos, en los últimos tiempos, Dios tiene una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Una iglesia que predica la verdad tal y como es, tal y como está escrita. Una iglesia que tiene y debe de predicar este mensaje. La iglesia hoy en día, lamentablemente, como nos dice la cita que leímos en Testimonios para los Ministros, está mal. Dice que hay males en la iglesia. Sin embargo, aunque hay males, sigue siendo la iglesia de Dios, y eso nos dice la cita que leímos. La iglesia es una iglesia tibia, una iglesia que está mal, y por eso, mi hermano y hermana, Dios le envía a su iglesia un mensaje. Ese mensaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante hasta el 22, que se llama el mensaje a la iglesia de la Odisea, y dice que la iglesia está tibia, y a pesar de su tibieza le da la solución para que dentro de la iglesia los que oigan este mensaje puedan hacer preparativos y puedan salir de esa tibieza espiritual, no yéndose de la iglesia, sino tomando el mensaje y haciendo cambios en su vida. Sin embargo, mi hermano y hermana, aunque Dios tiene una iglesia en este tiempo, la iglesia adventista del séptimo día, también vemos que hay hombres celosos y mujeres de la condición de la iglesia, de la condición de tibieza, de la condición de que la iglesia está mal, de la condición de que el mundo se ha metido a la iglesia, y celosos por esta condición predican, dicen y hablan de que Dios ha rechazado a la iglesia adventista organizada, y por lo tanto debemos de salir de la iglesia, porque esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, se ha convertido y se ha hecho también Babilonia. Entonces nos dicen estas personas de cuántas faltas hay en la iglesia, de que la iglesia está mal, de que la iglesia roba, de que la iglesia hace esto, de que el mundo se ha metido entre la iglesia, y muchas cosas, que en parte de esas cosas tal vez algunas sean correctas y sean ciertas. Sin embargo, no nos dice la Biblia o el Espíritu profecía en ningún momento de que debemos de salir de la iglesia. Ahora, con esto no estamos justificando los males que hay dentro de la iglesia, porque eso es o no es lo que estamos haciendo o queremos hacer. Hay males en la iglesia, pero Dios quiere que cambiemos para poder ser mejores y para poder estar preparados para su
venida. Pero en ningún lugar de la Biblia, del Espíritu de Profecía, nos dice que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia. Y ese es el propósito, mi hermano y hermana, de este estudio. Mostrar que la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. Ahora, ¿qué argumentos se utilizan? ¿Qué argumentos se usan para decir que la iglesia adventista es Babilonia? Y vamos a leer algunos textos de los que usan estas personas para decir que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia. El primer texto se encuentra en Apocalipsis capítulo 18, un texto muy conocido para ellos y tal vez poco conocido para muchos, pero Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 al 4 nos habla el mensaje del cuarto ángel y nos dice ahí: clamó con voz potente y dice: ha caído la gran Babilonia, se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban sus plagas. Y cuando dice que salgan de ella, esas personas nos dicen que debemos salir de la iglesia que Dios ha creado en este tiempo, de la iglesia adventista del séptimo día, porque la iglesia adventista, dicen ellos, es Babilonia. Por tanto, este versículo lo aplican a la iglesia, y cuando dice salir, debemos de salir de la iglesia. Entonces, para eso usan la condición de iglesia tibia, de iglesia mundana, y nos dicen que la iglesia es Babilonia. Conflicto de los siglos, página 441, el capítulo 22 se llama Una amonestación rechazada. Nos dice acá: la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado. Otra cita que también se toma para decir que la iglesia adventista es Babilonia y que debemos de salir de la iglesia. Nos sigue diciendo: la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encuentre aún en Babilonia, el pueblo que se encuentre aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Entonces nos habla del pueblo que se encuentra aún en Babilonia. Esta cita la toman como si Babilonia fuera la iglesia y que debemos de salir de la iglesia adventista del séptimo día. Mensajes selectos tomo 2. Capítulo 7 se llama Las credenciales divinas. El título se llama La Babilonia de Apocalipsis capítulo 18. Y nos dice: el vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado, que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para el uso de su nombre. Y también es la creencia, 2, en la inmortalidad del alma. Estas herejías, las dos que dijimos, la exaltación del falso día de reposo y la creencia en la inmortalidad del alma, dice: estas herejías emparentadas, o sea, juntas, y el rechazo de la verdad convierten la iglesia en Babilonia. Otra cita que nos utilizan para decir que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia. Son de las bases principales que ellos tienen para decir que es Babilonia la iglesia y que debemos de salir de la iglesia adventista del séptimo día, porque la iglesia adventista es Babilonia. Ahora, mi hermano y hermana, si usted le pregunta a estas personas que dicen que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, entonces usted les pregunta: ¿dónde entonces debemos de ir si nos vamos de la iglesia? Y la respuesta a esta pregunta, directa o indirectamente, es que debemos de ir donde ellos se reúnen, sea la Reforma o sean otros grupos, porque ellos son los que están proclamando el mensaje de los tres ángeles. El segundo argumento que se usa también para decir que la iglesia adventista es Babilonia y que debemos de salir de la iglesia es que la iglesia adventista del séptimo día no está predicando el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y por tanto ya no es la iglesia de Dios. Entonces toman también algunas citas como esta que se encuentra en Alza tus ojos, capítulo Dios tiene un pueblo escogido, del 27 de abril, página 129, nos dice: cuando una iglesia demuestra que es infiel
a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado puede ser su llamado. Dios no puede seguir trabajando con ella. Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Toman esta cita para decir que como la iglesia no está predicando el mensaje de los tres ángeles, la iglesia es Babilonia y debemos de salir de la iglesia. Alza tus ojos, página 313, capítulos sean peculiares por la causa de Dios. Nos dice: Dios posee una iglesia, no es una catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces dice acá, y lo dice correctamente, que Dios posee una iglesia y no es una catedral. De este versículo o de esta cita vamos a hablar la próxima semana, si Dios lo permite, sobre la iglesia visible y la iglesia invisible. Pero usan esta cita también para decir que debemos de salir de la iglesia. Ahora, si Dios dice aquí, posee una iglesia y no es una catedral, entonces si salimos de una, nos vamos para otra y siempre vamos a estar en una iglesia. Es una cita muy utilizada para decir que hay que salir de la iglesia porque la iglesia es Babilonia. 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 al 18 nos dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, y como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Entonces es otra cita de la Biblia que utilizan para decir que si la iglesia está mal, que si hay males en la iglesia, que si el mundo se ha metido en la iglesia, entonces debemos de salir de la iglesia porque la iglesia es Babilonia. Sin embargo, al leer las citas, vemos que nos dicen que hay males en la iglesia y hay males. La iglesia está tibia, pero en ningún momento nos dice que la iglesia es Babilonia y que debemos de salir de la iglesia porque la iglesia es Babilonia. También está la cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el propósito de Dios para la iglesia, en la página 10, que dice: desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. Y eso lo veremos la próxima semana cuando leamos o estudiemos el tema sobre la iglesia invisible y la iglesia visible. Ahora, si es cierto entonces que la iglesia adventista es Babilonia y que debemos de salir de la iglesia, entonces podemos concluir, uno, que los que están en la iglesia adventista del séptimo día son infieles, porque la iglesia adventista es Babilonia. Al ser Babilonia, todos los miembros de la iglesia adventista serían personas infieles, y los que salen de la iglesia adventista el séptimo día serían los fieles. Podría ser, o sería más bien, la primera conclusión a la que podemos llegar. Segunda conclusión a la que podemos llegar con esto es que si la iglesia adventista es Babilonia, los que salen son los fieles, entonces el lugar donde están esos fieles se constituye de puros fieles. Y sin duda, estas iglesias que salen o de donde han salido de personas fieles que han salido de la iglesia adventista serían iglesias sin pecado, iglesias que están puras, iglesias que están correctas y que están bien. Sin embargo, mi hermano y hermana, usted se da cuenta en cualquier lugar que usted esté, que en toda iglesia, sea la iglesia adventista del séptimo día, sea cualquier grupo, sea la iglesia de la Reforma, hay trigo y hay cizaña, hay fieles, hay infieles, hay ovejas, hay cabritos, hay imprudentes y hay prudentes. Hay siervos de Dios y siervos que no le sirven a Dios. En todo lugar, en toda iglesia que usted vaya, va a encontrarse con esto. Entonces no podemos decir que hay que salir de la iglesia porque la iglesia es Babilonia. También vemos que si uno le pregunta a estas personas dónde está la iglesia fiel, ellos van a decir que están esparcidos por todo el mundo, la iglesia fiel. Pero al preguntársele si hay impíos en sus grupos o en la iglesia, si en los grupos de que no están con la iglesia o la iglesia misma de la Reforma, usted pregunta que si hay impíos, ellos contestan que solamente Dios lo sabe. O si son personas honestas, van a contestar que sí, porque sabemos que en todo lugar hay personas que también son infieles, como también hay fieles en todo lugar.
Ahora, si ellos tienen a Dios de su parte, entonces deberían de estar logrando lo que la iglesia adventista del séptimo día no ha logrado, y es llevar el mensaje de los tres ángeles al mundo, a todo el mundo. Sin embargo, vemos que esto no ha ocurrido tampoco. Entonces, la historia nos dice que la iglesia es la iglesia de Dios. Dios tiene una iglesia en este tiempo. La iglesia de Dios en este tiempo es la iglesia adventista del séptimo día. Sin embargo, personas nos dicen que debemos de salir de la iglesia porque la iglesia adventista es Babilonia. Ahora, veremos que en la iglesia de Dios, Dios tiene una iglesia, y en esa iglesia hay trigo y hay cizaña, y ya estaba profetizado esto. Si vamos a Mateo capítulo 13, versículo 24 al 26, nos dice una parábola muy interesante que usted tal vez, muy probablemente la ha escuchado. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 26 dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre, este hombre Jesús. Dice que este hombre sembró buena semilla o buena simiente en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Interesantemente nos dice de un hombre, Jesucristo, que siembra buena semilla. Personas que aman a Dios. Se le llama trigo en este caso. Dice que siembra buena semilla en su campo. Ahora, ¿qué significa el campo en esta parábola? Nos dice palabras de vida del gran maestro sobre esta parábola, el capítulo 4. Se llama ¿Por qué existe el mal? En la página 49. Y nos dice: el campo, dijo Jesús, es el mundo. Pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. O sea, el lugar, mi hermano y hermana, donde se siembra la semilla, donde se siembra la buena simiente, el campo es la iglesia de Dios. O sea que Dios tiene una iglesia, el campo, que Él mismo establece, Jesucristo, en la tierra, y en ese campo, en esa iglesia, lo que Él siembra es buena semilla. Pero ¿qué sucedió? Dice que como los cuidadores, los mayordomos, los líderes se durmieron, entonces vino el enemigo y sembró ¿qué? Mala semilla en el campo, o sea cizaña, o sea falsos discípulos en la iglesia. Por eso nos dice que el campo está compuesto, y el campo es la iglesia, está compuesto de trigo y de cizaña. El trigo sembrado por Dios y la cizaña sembrada por el enemigo, pero los dos están dentro del campo. ¿Y cuándo se hace la separación de la cizaña y el trigo? Nos dice que en el fin del tiempo, o en el fin del mundo, nos dice la misma parábola. No es antes del fin del mundo, sino que es en el fin del mundo. Esta iglesia donde debemos de crecer está compuesta de fieles solamente, o también hay infieles en la iglesia. Palabras de vida del gran maestro, el capítulo 4, que se llama ¿Por qué existe el mal? Página 49, el mismo que leímos, dice: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. La buena simiente son los hijos del reino, o sea, la buena simiente, la buena semilla son personas, dice los hijos del reino, y las cizañas son los hijos de lo malo. La buena simiente representa a aquellas personas que son nacidos de la palabra de Dios, de la verdad. La cizaña representa a una clase que constituye los frutos de la personificación del error y los falsos principios. O sea que hay personas falsas en la iglesia, en el campo, pero también hay personas sinceras y verdaderas en la iglesia, en el campo. Dice: el enemigo que la sembró es el diablo. Ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produce cizaña. La cizaña es sembrada por Satanás y el enemigo de Dios y del hombre. Entonces vemos claramente acá que la iglesia que Dios tiene en la tierra está compuesta por dos tipos de personas: fieles e infieles, trigo y cizaña. Vemos también que hay hombres y mujeres que dentro de la iglesia predican, ejemplifican los malos principios y lo predican por escrito, los hacen y dan testimonio de los malos principios. Pero también hay personas fieles dentro de la iglesia. Entonces, mi hermano y hermana, ¿por qué nos alarmamos cuando estos hombres falsos realizan estas obras dentro de la iglesia? Porque ellos están cumpliendo su trabajo dentro de la iglesia. El trigo tiene un trabajo que hacer dentro de la iglesia, es vivir
y representar el carácter de Cristo aquí en la tierra. Pero la cizaña, también personas tienen un trabajo que hacer dentro de la iglesia, y es llevar el mundo a la iglesia y hacer que usted y yo también nos perdamos y nos salgamos de su pueblo. La pregunta es, ¿estamos nosotros o somos nosotros trigo dentro de la iglesia o somos cizaña dentro de la iglesia? ¿Estamos haciendo el trabajo como trigo o estamos haciendo el trabajo como cizaña? Entonces es importante que podamos saber que en la iglesia de Dios en este tiempo hay trigo y también hay cizaña, hay fieles y también hay infieles, y que la separación se hace hasta el fin del mundo o el tiempo del fin. ¿Cómo se multiplicó, mi hermano y hermana, la cizaña en la iglesia? Si Dios, Jesucristo en este caso, dice que sembró simiente y buena simiente dentro del campo, o sea la iglesia, entonces ¿cómo se vino a multiplicar la cizaña? Nos dice también la parábola que los cuidadores, los mayordomos, los líderes, los encargados de cuidar a su pueblo, a la iglesia, se durmieron. Por tanto vino el enemigo y sembró cizaña en el campo, o sea, en la iglesia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 nos dice interesantemente, Apocalipsis 12:13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Dice que el dragón, Satanás, cuando vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo Aarón. Ahora, cuando él dice que persigue a la mujer, usted en la historia se da cuenta cómo Satanás persigue a la mujer. Pero ¿qué obtiene cuando él persigue a la mujer, que es la iglesia? Más personas se añaden a la iglesia. Y dice Tertuliano que la sangre de los cristianos era como semilla, porque mientras más morían, más crecían, más nacían, más salían. Por eso nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, que el diablo, Satanás, el dragón, cambia de táctica, y nos dice, entonces la serpiente, el dragón, Satanás, entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer, tras la iglesia. Dice que echó Satanás tras la mujer, dice que echó agua como un río. ¿Qué fue lo que echó? Agua. Dice que echó tras la iglesia, tras la mujer, agua como un río, o sea, mucha agua, para que fuera arrastrada por el río. Ahora, si Satanás echa agua, o sea, mucha agua, porque es agua como un río, tras la mujer, entonces esta agua no puede ser nada bueno, lo que echa tras la mujer. Ahora, ¿qué representa el agua en profecía? Si leemos Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, nos dice, las aguas donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, que vemos que las aguas representan a gente, pero el enemigo lo que mandó tras la mujer, lo que echó tras la mujer, tras la iglesia, fue agua como un río, o sea, mucha agua. El enemigo echó personas, gentes, sobre la iglesia, sobre la mujer. Al ver que la iglesia, al ser perseguida, no podía ser eliminada, entonces lo que hace es que inunda la iglesia de cizaña. Por eso nos dice el conflicto de los siglos en el capítulo 22. Se llama una amonestación rechazada, a la página 436. Dice, una ola de mundanalidad invade la iglesia. ¿Qué invade la iglesia? Dice, una ola de mundanalidad invade la iglesia. Por eso dice el Espíritu de Profecía que en la iglesia hay males, que la iglesia está tibia, que la iglesia está mal. Y nos dice que también Satanás ha sembrado cizaña en el campo, o sea, en la iglesia. Y nos dice y confirma, corrobora la cita de esta, una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo las costumbres, las prácticas y los ídolos del mundo. Ay, ¿hasta qué grado esa amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es fomentada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo. El mundo, mi hermano, se ha metido a la iglesia y ya estaba profetizado. Apocalipsis capítulo 12, versículo 15 nos dice que Satanás echó agua, personas, gentes, vino, inundó de cizaña la iglesia de Dios. Primeros escritos, capítulo La alianza entre la iglesia y el mundo, página 274, nos dice, por lo tanto Satanás resolvió valerse de un procedimiento más suave. Ya había corrompido las doctrinas de la Biblia e iba arraigándose profundamente las tradiciones que habían de perder a millones de personas. Se iban arraigándose, refrenando su odio. Dice que Satanás, refrenando su odio, resolvió no excitar
a sus vasallos en tan acerba persecución, sino inducir a la iglesia a que disputara sobre varias tradiciones, en vez de la fe entregada una vez a los santos. En cuanto logró Satanás que la iglesia aceptara los favores de los hombres del mundo y los honores del mundo, su pretexto de recibir beneficios principió a perder el favor de ella. Se fue debilitando la iglesia en poder al rehuir declarar las auténticas verdades que eliminaban a los amadores del placer y a los amigos del mundo. La iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de persecución estaban encendidos contra ella. El mundo se metió dentro de la iglesia. Satanás echó agua tras la mujer como un río, mucha agua, personas para que inundara la iglesia, y la cizaña vino a estar sembrada en el campo, en la iglesia. Estaba profetizado también, mi hermano y hermana, que iban a haber ministros fieles dentro de la iglesia y también ministros infieles. Estaba esto profetizado también, pero esto lo vamos a ver después del canto que tenemos a continuación. Recuerde, mi hermano y hermana, que puede oírnos en directo por Radio Costa Rica 930 AM. Estamos todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana por Radio Costa Rica, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana. También puede vernos por medio de Canal 19. Estamos ahora en Canal 19. Nos puede ver de 8 de la noche a 9 de la noche por Canal 19. Ahí tenemos el reprise de nuestros programas. También puede vernos por medio de YouTube o por medio de Facebook. Puede buscar nuestra dirección, que es elremanenteadventista.cr. Busca elremanenteadventista.cr y ahí puede ver una serie de videos que hemos grabado en estos tiempos, más o menos unos 150 videos. Para cualquier consulta
Para cualquier pregunta puede llamarnos al teléfono 8314-7619. 8314-7619. El hermano Carlos ahí lo va a atender y ahí puede, si es posible, resolver su consulta. Si es algo de oración, también puede llamarnos a ese teléfono. Mi teléfono 7161-5194. Will Chavarría, mi nombre, para poder servirles a ustedes. Estamos viendo el tema: la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. Y hemos visto que Satanás inundó la iglesia de cizaña y que esa cizaña y el trigo, personas fieles y personas infieles, van a estar hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo en esta iglesia. Está profetizado también, terminamos hablando diciendo de que habrían pastores, líderes, ministros infieles en la iglesia. Nos dice Isaías capítulo 3 y versículo 12 que los guías iban a engañar al pueblo. Isaías 3:12 dice: muchachos oprimen a mi pueblo y mujeres lo gobiernan. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. O sea que nos dice también que guías, personas, líderes iban a engañar al pueblo. Nos dice también Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al 7, que los pastores se apacientan del rebaño. Y dice ahí de los pastores de Israel, que se apacientan en sí mismos. No deben los pastores apacentar al rebaño. Coméis la leche, os vestís de la lana, la gruesa desgolláis, pero no apacentáis las ovejas, no fortalecéis a los débiles, no curáis la enferma, no ligaste la perniquebrada, ni volviste la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que la dominaste con dureza y violencia, y andan errantes por falta de pastor. Ya estaba profetizado que estas cosas iban a suceder. Dice también en Jeremías capítulo 23, versículo 1 al 2, que los pastores desvían a los miembros. Y dice: hay de los pastores que desperdician y dispersan las ovejas de mi pueblo, porque también profetizó que iban a haber pastores que iban a dispersar las ovejas en lugar de unirlas. Nos dice el Espíritu de Profecía también en Primeros Escritos capítulo, la alianza entre la iglesia y el pueblo, la página 274, que los ministros iban a predicar en los últimos tiempos mensajes livianos al pueblo, a la iglesia. Dice: los ministros ajustan los sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hicieran, estos cristianos mundanos que están en la iglesia, la cizaña, dice, no quedarían en las iglesias. Nos dice, y está profetizado también, que iban a haber ministros, pastores, que iban a predicar mensajes livianos a las iglesias, para que los mundanos, la cizaña dentro de la iglesia, no se fuera de la iglesia y poder obtener más frutos económicos o de otros tipos dentro de la iglesia. También nos dice que hay ministros que se organizan dentro de la iglesia en contra de Dios. Nos dice testimonios para los ministros. Capítulo Mensajero de Dios, título La decisión fatal, página 409. Nos dice: ministros no santificados. O sea, mi hermano y hermana, que hay ministros santificados y ministros no santificados también dentro de la iglesia. Dice: ministros no santificados están organizándose en contra de Dios, están alabando a Cristo y al Dios de este mundo en la misma misión de la voz, mientras que en forma profesa reciben a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen: no a este, sino a Barrabás. Entonces vemos que se profetizó también de que iban a haber ministros, pastores, líderes, miembros en las iglesias que iban a estar a favor de Satanás y no a favor de Dios también. Pero no nos dice en ningún lugar que la iglesia adventista el séptimo día sea Babilonia y que por estas causas hay que salir de la iglesia que Dios creó en ese tiempo. Dios es sabio y sabía que muchos hombres trabajarían de parte del enemigo también en la misma iglesia adventista del séptimo día. Pero no dice en ningún momento que la iglesia adventista es Babilonia y que se debe salir de la iglesia porque ella es Babilonia. Entonces vemos 3 profetas que escribieron sobre esto y vemos también la inspiración, el Espíritu de Profecía, que nos dice también sobre esto. La profeta de nuestro tiempo que nos dice que iban a suceder estas cosas, pero no nos dice que la iglesia adventista es Babilonia. Más bien dice el Espíritu de Profecía que Dios ama a su iglesia. Nos dice testimonios para los ministros,
Capítulo 1, que se llama La Iglesia de Cristo. El título es El objeto de su suprema consideración. Y nos dice así: testifico ante mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, dice la Iglesia de Cristo, o sea que Dios tiene una iglesia, dice la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él, Jesucristo, concede su suprema consideración. O sea que Dios concede su suprema consideración a la iglesia que Él fundó, que Él estableció, que Él creó aquí en la tierra. Entonces, ¿de cuál iglesia está hablando la hermana Elena G. White en este caso? Sabemos que está hablando de la iglesia adventista del séptimo día, a la cual considera en su suprema consideración, o sea que él ama la iglesia de Dios en este tiempo. Ahora no estamos escondiendo y diciendo que no hay males, que la iglesia está bien, la iglesia está mal, la iglesia tiene una condición de tibieza, en la iglesia hay problemas, en la iglesia hay división, en la iglesia hay disensión y muchas otras cosas en la iglesia, como también la hay fuera de la iglesia, pero no dice en ningún momento que debemos de salir de la iglesia porque la iglesia adventista del séptimo día sea Babilonia. Entonces la pregunta, mi hermano y hermana, a la cual queremos llegar, ¿es la iglesia adventista del séptimo día Babilonia? Nos dice con respecto a esto Testimonios para los Ministros, capítulo 1, la iglesia de Cristo. El título se llama Identificando a su iglesia y nos dice: Dios tiene una iglesia, un pueblo escogido, y si todos pudieran ver como yo he visto cuán estrechamente se identifica a Cristo con su iglesia, no se oiría un mensaje tal que acuse a la iglesia de ser Babilonia. Dice que si pudiéramos ver, pudiéramos oír, no diríamos, no acusaríamos a la iglesia adventista del séptimo día de ser Babilonia, y menos a salir de ella porque es Babilonia. Testimonios para los Ministros, capítulo 1, la iglesia de Cristo. Mismo capítulo nos dice, y ponga atención a esta cita, dice: cuando se levantan hombres que pretenden tener mensaje de Dios, pero en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, se constituyen en un escuadrón que vuelve sus armas de combate contra la iglesia militante, porque recuerde que hay una iglesia militante y una iglesia triunfante. Hoy en día estamos en la iglesia militante. Dice: vuelven sus armas contra la iglesia militante, temerlos, no llevan las características divinas. Dios no les ha encargado un absoluto, una obra tal. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar. ¿Qué quieren derribar? Dice: lo que Dios anhela restaurar por medio del mensaje de la Odisea. El mensaje de la iglesia, la Odisea, es para restaurar su iglesia. Por eso dice: te pido que de mí compres oro fino, que te vistas como vestiduras, y comienza a dar la solución para la iglesia. Es un mensaje para restaurar y no para destruir la iglesia. Dice o sigue diciendo: Él hiere solo para sanar y no para destruir. El Señor no confía a ningún hombre un mensaje que desanime, que desaliente a la iglesia. Él la reprueba, la reprende, la castiga, pero lo hace solamente para poder restaurar y aprobar al fin. Joyas de los Testimonios, tomo 1, capítulo La responsabilidad de los miembros en la iglesia. El título dice: Dios conduce a su pueblo, página 446 en el libro que yo tengo. Dice: muchos no se dan cuenta del carácter sagrado de la relación con la iglesia. Muchos no se dan cuenta del carácter sagrado de la relación con la iglesia y les cuesta someterse a la restricción y la disciplina. Su conducta demuestra que exaltan su propio juicio por encima de la iglesia unida y no evitan cuidadosamente el estimular un espíritu de oposición a su voz. Los que ocupan posiciones de responsabilidad en la iglesia pueden tener faltas como los demás. Y oiga, dice que los que ocupan posiciones pueden tener faltas como los demás y pueden errar en sus decisiones, pero no obstante eso, la iglesia de Cristo en la tierra les ha dado autoridad que no puede ser considerada con liviandad. Después de su resurrección, Cristo delegó el poder en su iglesia. La relación con la iglesia no se ha de cancelar a la ligera. Sin embargo, cuando algunos que profesan seguir a Cristo se ven contrariados, o cuando su voz no ejerce la influencia dominante que les parece merecer, amenazan con abandonar la iglesia. En verdad, al abandonar la iglesia, serán ellos los que más sufran. Y dice: en verdad, al abandonar la iglesia, ellos serán los que más sufrirán.
nos dice Joyas de los Testimonios, tomo 1, capítulo La responsabilidad de los miembros de la iglesia, título Sostenedores sinceros, página 448. Si el mundo ve que existe perfecta armonía en la iglesia de Dios, ¿qué tiene que ver el mundo? Dice, si el mundo ve que existe perfecta armonía, o sea, que no hay disensiones, que no hay peleas, que no hay divisiones en la iglesia, dice, ello será para él, o sea, para el mundo, una poderosa evidencia en favor de la religión cristiana. Las disensiones, las malajadas, divergencias, las pequeñas dificultades de la iglesia deshonran a nuestro Redentor. Todas estas cosas pueden ser evitadas si el yo se entrega a Dios y los que siguen a Jesús obedecen la voz de la iglesia. La incredulidad sugiere que la independencia individual aumenta nuestra importancia, que es señal de debilidad renunciar a nuestras ideas de lo que es correcto y propio para acatar el veredicto de la iglesia. Pero es peligroso seguir tales sentimientos y opiniones. Nos llevarán a la anarquía y a la confusión. Cristo vino, o más bien Cristo vio que la unidad y la comunión cristianas eran necesarias para la causa de Dios. ¿Qué es necesario? Dice la unidad y la comunión cristiana. Por lo tanto, las ordenó a sus discípulos. Y la historia del cristianismo desde aquel tiempo hasta ahora demuestra concluyentemente que tan solo en la unión hay fuerza. Sométase el juicio individual al juicio de la iglesia. Maranata, el Señor viene, capítulo La iglesia a punto de caer, del 14 de julio, nos dice, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. ¿Qué dice? Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie. Mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, o sea, los que hay en la iglesia, ¿qué es lo que va a separar Dios? ¿Va a separar el trigo o va a separar la cizaña? Lo que Dios separa, mi hermano y hermana, es la cizaña de la iglesia. Por eso dice, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso, es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en una nueva organización porque eso significaría apostatar de la fe. Dice que entrar en una nueva organización significa apostatar de la fe. Testimonios para los ministros. Capítulo La iglesia no es Babilonia. Título La iglesia, la luz del mundo, nos dice, aun cuando existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo. Y esto, mi hermano, se habla de que existen males en la iglesia está mal, la iglesia está aquí, la iglesia está allá, y es cierto, mi hermano y hermana, han habido desfalcos y han habido cosas que han sucedido en la iglesia que usted y yo conocemos o que usted y yo hemos escuchado, hemos oído. Por lo tanto, estas citas o estas cosas más bien que suceden se usan para irnos de la iglesia, para separarnos y para decir incluso que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia. Sin embargo, nos dice la cita, aun cuando existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, esta, o sea la iglesia, en los últimos días será la luz al mundo, que ha sido mancillado, desmoralizado por el pecado. La iglesia, aunque es débil y defectuosa y necesita ser reprobada, amonestada, aconsejada, constituye el único objeto en la tierra al cual Dios otorga su suprema consideración. Maranata, el Señor viene. Capítulo Dios guarda, Dios guía a su pueblo. Nos dice, Dios tiene una iglesia en la tierra. Dios tiene una iglesia en la tierra. Dice que es su pueblo escogido, el que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo, no ramas extraviadas, uno aquí, otro allá, sino un pueblo. Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 7. Se llama Las credenciales divinas. En la página 78 dice, sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha sido desorganizada ni dispersa en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurra tal cosa. Quienes obedezcan este mensaje falso y procuren influir en otros para que también lo acepten así, serán engañados y preparados para recibir engaños mayores, y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a la nada. Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 50, la columna de nuestra fe, nos dice, ahora no podemos
alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque eso significa apostatar de la fe. Y son muchas citas, mi hermano y hermana, las que tenemos aquí para poder demostrar que la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia, que la iglesia está llena de males y cosas, que la iglesia está tibia y que han habido personas que predican cosas falsas también dentro de la iglesia, pero nunca nos llama el Espíritu de Profecía o la misma Biblia a salir de la iglesia porque esta sea Babilonia. Nos dice 2 Juan capítulo 1 versículo 9. 2 Juan 1:9 dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le saluden, pues el que saluda participa en sus malas obras. O sea, mi hermano, que si una persona viene predicando alguna doctrina falsa, como diciendo que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está diciéndonos aquí que no debemos de estar con él ni debemos de recibirlo. La iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. Dice Mateo capítulo 7 versículo 15: cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos vestidos, más bien ovejas, son lobos pero vestidos con piel de oveja. Ahora, con esto no estamos diciendo, mi hermano y hermana, que la iglesia no está mal. Nos dice también en Lugares Celestiales del domingo 5 de mayo, el título es: la palabra de Dios es nuestro guía y consejero. Dice: nunca estamos a salvo mientras nos guiamos por opiniones humanas, pero estamos seguros si nos guiamos por un así, dice Jehová. No podemos confiar en la salvación de nuestras almas a cualquier norma más baja que la decisión de un juez infalible. Por eso la palabra de Dios, el Espíritu de Profecía también nos dicen que debemos de confiar en un así, dice Jehová, y no un así, dice el hombre. Por eso, estando en la misma iglesia, la iglesia que Dios tiene aquí en la tierra, no, mi hermano, debemos de confiar en el hombre, llámese quien se llame. Tenga el nombre de quien tenga, por más famoso que sea. No debemos de confiar en el hombre, sino en lo que dice un escrito está, y por él poder manejarnos. La iglesia adventista del séptimo día fue una iglesia fundada por Dios, mi hermano. Fue una iglesia establecida, creada por Dios. Dios mismo fue el que fundó esta iglesia hace ya 170 años, más o menos. No el hombre, sino Dios. Las iglesias que están separadas de la iglesia, como la iglesia de la Reforma, y que dicen que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, esas iglesias no son fundadas por Dios. Esas iglesias vienen de una división, de una separación. El nombre de iglesia adventista del séptimo día es un nombre puesto también por Dios. Otros nombres que tienen otras iglesias, como Iglesia Adventista de la Reforma o otras más, son nombres que ha puesto el mismo hombre, no Dios mismo. Por eso, mi hermano y hermana, yo lo llamo a usted, hermano, a usted también, hermana, a que tenga cuidado con la gente, con las personas que dicen que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que hay que salir de la iglesia porque ella es Babilonia. La iglesia adventista del séptimo día en ninguna manera es Babilonia. Está compuesta por trigo y por cizaña, o sea, por personas fieles y personas infieles. Pero en ningún momento Dios nos llama a salir de ella, sino que dentro de la iglesia debemos de ser trigo. Debemos de prepararnos para esos tiempos finales. La cizaña, mi hermano y hermana, va a ser separada del trigo. Y la iglesia va a quedar compuesta solamente del trigo. Ese trigo, mi hermano y hermana, que queda dentro de la iglesia, se va a encargar de predicar el fuerte pregón, el mensaje de los 3 ángeles, junto con el mensaje del 4º ángel, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y de toda nación, tribu, lengua y pueblo, muchos van a recibir este mensaje y se van a unir al pueblo de Dios, que al final de cuentas va a ser unido y lleno solamente de trigo. La iglesia militante no es la iglesia triunfante, pero esa iglesia de la cual estamos hablando es la iglesia triunfante, la iglesia que va a estar en pie cuando Dios se manifieste. Que Dios les bendiga, mi hermano y hermana, y fue un privilegio, un placer poder estar con ustedes. Ya vi la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier. Ven, cielo.